Jesús entregó su espíritu y muchos cuerpos que yacían en la tumba fueron resucitados. Nos preguntamos, ¿quiénes resucitaron? ¿Por qué resucitaron? ¿Qué tipo de resurrección tuvieron estos que resucitaron? ¿Del tipo de la resurrección de Lázaro u otra forma de resurrección? No se vayan, mis amados hermanos, que venimos para responder a estas preguntas. Mis amados amigos y hermanos, saludos y bendiciones. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa, El Doctor Anderson Habla. Yo soy el pastor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York, contento y agradecido de Dios por la oportunidad de compartir con ustedes unas palabras de predicción segura. Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27, los versículos del 51 al 53. Mateo 27, 51 al 53, que dice de esta manera: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mis hermanos, Mateo nos dice que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, ocurrieron 6 grandes milagros. Durante la crucifixión y resurrección de Cristo, como señales que anunciaban la muerte de Jesucristo. Enumeramos estos milagros: la gran oscuridad al mediodía, el rasgado sobrenatural de arriba abajo del velo del templo, el terremoto y la partición de las piedras. Número 4, la apertura de las tumbas en las cercanías, y finalmente la tumba vacía y la resurrección de muchos santos que habían muerto. Eso es intrigante, amados hermanos. Cuando leemos de la resurrección de muchos santos que habían muerto, nos enfrentamos a un milagro muy portentoso, muy complejo, ya que envuelve algo realmente misterioso. No estoy seguro de que tenga todas las respuestas al respecto, pero tenemos algunos versículos de la Biblia que pueden arrojarnos luz al respecto. No debemos olvidar que estamos frente a uno de los grandes y poderosos milagros que acaecieron con la resurrección de Jesús. De hecho, ninguno de estos 6 milagros se pueden explicar lógicamente. Ahora, no debemos ignorar que no es la primera vez que se produce el milagro de la resurrección. Aconteció durante el Antiguo y Nuevo Testamento también. De hecho, la Biblia presenta al menos 8 resurrecciones. Número 1, el hijo de la viuda de Sarepta, resucitado por el profeta Elías. El hijo de la mujer sunamita, resucitado por el profeta Eliseo. El israelita que resucitó cuando accidentalmente echaron su cuerpo, su cadáver, en la tumba de Eliseo. Número 4,
el hijo de la viuda de Naín, fue igualmente resucitado por el mismo Jesucristo, tocando el féretro del muchacho, conforme el evangelista Lucas. Quinto, la hija de Jairo, de 12 años, el líder de la sinagoga, que le rogó a Jesús que sanara a su hijo. A su hija, debo decir. Finalmente, el amigo de Jesús, Lázaro, fue resucitado por el mismo Jesucristo después de 4 días de muerto. Tabita, llamada también Dorca de Jopa, fue resucitada por el apóstol Pedro. Y por último, el Eutico, el joven que se quedó dormido cayendo de la ventana después de un largo mensaje del apóstol Pablo en Troa. Todos estos fueron resucitados, pero volvieron a morir. Sin embargo, la pregunta concerniente aquí es, ¿qué tipo de resurrección tuvieron estos santos? ¿Volvieron estos a morir? ¿Qué pasó finalmente con ellos? La respuesta no es tan sencilla, y debido a la poca información que nos proporcionan los evangelistas, específicamente Mateo, los estudiosos de la Biblia no terminan de ponerse de acuerdo. En la Biblia encontramos 2 tipos de resurrecciones. Una, que es el que el apóstol Pablo llama en el libro de Hebreos 13, 11, 35, la mejor resurrección, que es la resurrección con un cuerpo final o glorificado como el cuerpo de Jesús. La otra es la resurrección de cuerpos mortales o terrenales, restaurados a la vida normal temporalmente, pero sujeto nuevamente a la muerte, conforme dijimos de estas 8 resurrecciones. Pero estas resurrecciones parecen ser diferentes, ya que los estudiosos de la Biblia difieren en eso. Quiero, sin embargo, presentarles los 2 puntos de vista y al final les voy a dar mi opinión personal. El primer grupo alega que resucitaron para volver a morir. Y estos dicen porque Jesucristo es el primero en resucitar de entre los muertos para no morir nunca más. Estos argumentan además que cuando el Señor fue recibido en el cielo, no había nadie con él, él subió solo. Y a pesar de ser muchos con cuerpos literales que se podían ver, no fueron vistos ascendiendo con Jesús al cielo. Por el otro lado, están aquellos que creen que fueron llevados al cielo como primicia de los que duermen, como primicia de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo declara en Primera de Corintios, el capítulo Primera de Corintios, que Cristo, la primicia de los que duermen, es hecho. Ahora, si estos santos recibieron sus cuerpos de resurrección glorificados, no contradice el orden que Dios ha establecido. Eran las primicias de una cosecha anterior a la mencionada en Primera de Corintios, que se refiere justamente o específicamente a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia cristiana. Esto explica por qué solo se abrió un número limitado de tumbas. No fue una resurrección final. Sin embargo, se abrieron suficientes tumbas para proporcionar una ilustración del poder de la cruz y el poder mostrado por esas tumbas abiertas. Proporcionó un ejemplo para todo el pueblo de Dios para siempre. Ahora, algo
que dice Mateo es que estos santos no vinieron a Jerusalén hasta después de la resurrección de Cristo. Esto es muy importante porque significa que no precedieron a Cristo, no fueron primero que Cristo. Los sepulcros realmente estaban abiertos desde la muerte de Cristo, pero no fueron resucitados hasta su resurrección. Y Mateo tiene cuidado de declarar que tenían cuerpos, no eran fantasmas, pero luego desaparecieron. ¿A dónde se fueron estos santos cuando desaparecieron? Yo creo que estos santos especiales ascendieron al cielo con Cristo el mismo día de su resurrección, por lo que no tuvieron presentes por mucho tiempo en Jerusalén. ¿Se acuerdan de que Jesús le dijo a María Magdalena que no lo tocara porque aún no había subido al Padre? Más bien, que iba a ir a sus hermanos y que le dijeran que iba a subir al Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces hubo un breve regreso al cielo entre el momento que habló con María Magdalena y cuando visitó a sus discípulos. Yo creo que en esa presentación del sacrificio al cielo, llevó con él la gavilla de primicias. Bajo la ley del Antiguo Testamento, esto implicaba una muestra de grano que se presentaba al Señor al comienzo de la cosecha. Era un acto de adoración a Dios, confiando de que habría muchas más cosechas por venir. Esa es la imagen que se extrae de la resurrección de Cristo. Su resurrección fue un presagio de muchas resurrecciones más por venir. Luego ascendió final y visiblemente hasta el tiempo designado para su retorno a la tierra en su segunda venida. Dios ascendió al cielo, pero antes de hacerlo, el mismo día, tuvo un encuentro con María Magdalena y le dijo que ascendería al cielo y a su Padre. En ese entonces, creo que él se llevó la primicia y luego ascendió solo, visiblemente, para sentarse a ser nuestro gran sumo sacerdote. Mis amados, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.